tardes amigos, ¿cómo estamos? Aquí Germán Salvatierra desde Benabarre, provincia de Huesca, en la España profunda. Hoy vamos a ver en temas de jams, un tema que a mí me gusta mucho, sobre todo en las jams de jazz, que mucha gente lo llama, o que lo propone, que es el tema bebop. No el bebop como estilo, que es la parte del jazz que más me interesa, ¿no? El periodo del jazz que más me gusta a mí. Sino el tema bebop, que es un tema de John Dizzy Gillespie, que saca ya por el año final de la década del 50, con un disco que se llama For Musicians Only. Este es un tema que va a toda hostia, como dice el mismo nombre del tema, que es bebop. Y vamos ahí, vamos a ver la armonía y vamos a ver el tema, o sea, la melodía, que es un poco desafío porque primero que va muy rápido y después, porque armónicamente no es tan complicado para improvisar, en principio, porque el tema está en fa menor, ¿sí? Si hablamos de fa menor, si hablamos que tiene 4 bemoles, propongo que en mi canal pueden ver lo que es el círculo de quintas para que vean cómo es lo de las tonalidades. Cuando tiene 4 bemoles está en fa menor o en la bemol mayor. Fa menor significa que tiene si, mi, la y re bemol, ¿sí? Cuando lo veas en la parte. Ahora bien, cuando uno lee este tipo de cosas, que aquí tengo la partitura, vivo, que lo pueden descargar por internet, como le digo yo. En este tema lo que tiene es que como va tan rápido, no, va muy rápido, entonces lo leemos a la mitad. ¿No? Entonces de esa forma, cuando tú lo lees a la mitad, significa que en lugar de estar en 4x4, te lo estás leyendo en 2x2, ¿sí? Entonces cuando tú ves 4 corcheas, es como el efecto de 4 semicorcheas en 4x4, ¿no? Digo porque cuando vayamos viendo las partes del tema, estamos hablando a la mitad, ¿sí? De lo que sería un 4x4, que es un 2x2. O sea, 2 negras en un 2x2 suenan como 2 corcheas en un 4x4. ¿Sí? Ahora bien, el tema, básicamente lo que son los acordes, va tocando esto. Y otra vez. ¿No? Va sobre eso. Se toca fa menor, 2 séptimas, seguimos con el bajo en sol, 2 séptimas menor 9, que seguimos en fa menor. Tercer grado, que es la bemol sexta. Después el cuarto grado, que es un si bemol sexta, dórico. Y después el 2-5, no, perdón, hace la bemol, si bemol sexta, dominante tónica, que es 2-7, fa menor. Y después 2-5, sol semidiminuido y 2-7, ¿sí? O séptima así. Y vuelve a fa, ¿sí? Entonces sería y la vuelta va siempre así. Siempre va igual. Ahora bien, eso sería la A. Pero vamos a empezar por el comienzo. El comienzo empieza con una introducción, que es un arpegio, y después termina en otra frase para después entrar en la A. El formato del tema es A-B-A, ¿sí? Vamos a la intro. La intro empieza con un arpegio que hace... Bueno, esto es un arpegio de fa menor. Bueno, es un fa menor. Hace un pedal que hace sobre el do este. Y después hace este cromatismo. Esto no tiene mucha ciencia porque hace fa, mi bemol y hace re. Y después hace do, re bemol, do, si. Que serían 4 notas. Taca taca ta ta te tu pa tu ta tu.
una frase que no es tan fácil, que es... Tiene mucha nota de cejilla aquí, porque hace el cromatismo y hace... que sería do, la bemol, fa, do, y esta nota, que es el si bemol, sol, la bemol, fa. Rítmicamente es taquetito, titito, pa, tu, titu. Tu, tu, ti, tu, ti, tu, ta, tu, ta. Tu, tu. ¿Sí? Eso sería el principio. Va toda hostia el tema, ¿eh? Sobre todo esa parte, ¿eh? Vale, y después hay un interludio con un pedal en do. Esta frase es hermosa de Dizzy. Esta frase lo que tiene son todas semicorcheas, todas corcheas serían. Empieza arriba en el 2, 1, 2, tatitita, papá, tutipita, tutune. Son todas semicorcheas, todas corcheas, perdón. Estamos en 2x2, 4 notas por golpe, ¿no? Y termina. Las notas empiezan do. Empieza do, fa, la bemol, sol, fa, mi, sol, si bemol, re, ti, ta, y descansa sobre este sol bemol, ti, mi, fa, y después hace do, fa, re, re bemol, do, fa sostenido, sol bemol. Lento, empieza 1, 2, ¿sí? Otra vez. Cuidado con esto. Que hace, ¿no? Como el mi fa, do, la, fa. Esto es un arpegio de fa menor, ¿no? Y después se hace mi, sol, si bemol, re bemol, re bemol, do, si bemol, la bemol y va a do, y termina en esta nota, ¿sí? Que es el sol bemol. Mi, fa, do, fa, do, fa. ¿Sí? Bueno, y después empezamos con el tema que van los acordes que hablé al principio, del fa, do, la bemol, si bemol menor sexta, ¿sí? La frase empieza Bueno, esta frase es un poco tricky. Cuidado con esta frase. Es un patrón de tercera sobre fa menor, ¿sí?
empieza en el do, 1, 2, siempre ese do empieza arriba del 2. 1, 2, es un patrón de terceras, que hace tónica tercera y tónica. ¿Ves? Típico patrón de jazz. Esto lo puedo hacer con diferentes rítmicas, pero en el tema este está tocado así. ¿Sí? Esa frase rápida está tocado en el 2. En el 1, perdón. ¿Sí? Esa frase son 4 semicorcheas y 2 corcheas arriba. Taca, ta, 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 ta. Una termina con las 4 semicorcheas y 2 corcheas arriba, y la otra termina con un tresillo de semicorchea y 2 corcheas. Taca, ta, 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 taca, ta, 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 y otra es taca, ta, 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 ta. ¿Sí? Una es y la otra es que la otra termina, bueno, la primera termina en do, re bemol, do, si bemol, la bemol, sol. Esto tiene muchas alteraciones, por eso es un coñazo para estar la nota por nota, ¿no? Sería a esa velocidad va, o más rápido. Hay una versión de Dizzy con Charlie Parker que van a toda hostia, es brutal. Acuérdense que esta frase termina en el si do para ir a fa. La otra termina en el fa grave. Esa es la A, que se toca 2 veces. Esa frase es la más tricky, cuidado, porque esa nota que estamos hablando, la salida de esas notas, empieza en el 1, ¿eh? 2, tu pa pam, y la otra también empieza en el 1, 2, ¿sí? Y después se engancha con otra parte. 2. ¿Sí? Esa sería entonces la A, que se repite 2 veces. Y va sobre lo mismo. Después vamos a la B, amigos. La B tiene una frase espectacular que toca Dizzy aquí, que aquí cambia la armonía, que hace 2, 5, 1, a mi bemol mayor, que aquí aparece como mi bemol sexta. Después tengo mi bemol más 7, que es un 2, 5, 1 a mi bemol. Y después hace 2, 5, 1 a re bemol, un tono para atrás. Y hace 2, 5, 1, 1, 2, 5 para caer a fa menor otra vez. Siempre gira sobre lo mismo, ¿sí? Vamos a la frase de la parte B, que es una hermosa frase. Esa es la primera, Esta frase empieza exactamente en el 1 del compás, ¿sí? Eso sería ta ta ta.
¿no? Serían como 4 corcheas con la tercera omitida. Es como cuando hago el ta 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 ta, ¿eh? Son tres, primera, segunda y cuarta corchea, perdón, que toco. Ta 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 ta. Ven cuando lo toco a la mitad, es más fácil para tocarlo. Es más fácil llevarlo en dos que llevarlo. No te da el pie por la velocidad. Entonces, esto empieza en el 1. Que termina en mi bemol. Estas notas es si bemol, la bemol, mi bemol. El primer pulso va con piti, pum, ta, ta, ta. Y después empieza un cromatismo, todo en corcheas, ta, 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 negra con 2 corcheas, patito. Esas notas empiezan desde sol. Fíjense lo que hace aquí en la frase. Sol, sol bemol, fa, mi bemol, do, la bemol, sol. Es el arpegio de fa menor séptima. Y aquí toca la sexta menor, que sería la bemol, si, y hace la sostenido para enganchar al do menor. ¿Sí? Que sería la bemol, fa sostenido, sol y mi bemol. ¿Sí? Típica frase sobre dominante, ¿no? Yo la digito así porque está toda en la misma posición. Y termina en mi bemol, ¿sí? Y la siguiente frase hace lo mismo, un tono para atrás, que sería en la bemol, sol bemol. Y el cromatismo empieza desde fa, que termina en el acorde de mi bemol menor séptima, ¿sí? Para ir al 2-5-1 re bemol séptima. ¿Veis cómo tocan sobre arpegios? Lo importante de esto, aparte de tocarlo bien, que yo les quiero transmitir, es que investiguen qué es lo que están tocando. Y miren sobre qué acorde estoy tocando eso, para ver cómo coincide la armonía sobre el acorde y cómo se usan los arpegios, y cómo esta Peña usaba los arpegios muchísimo, y las notas de paso y cromatismo, ¿sí? Me emocioné, amigos. Seguimos. Esto lo que hace es la bemol, sol bemol, cromatismo desde fa para atrás hasta el re bemol, ¿no? Si bemol, sol bemol, mi bemol, es un mi menor. Si, la, sol sostenido, ¿sí? ¿Sí? Ahí termina el tema. Esa frase es un tercillo arriba. Ta ta ta, negra con 2 corcheas. Ta ta ta. Eso es un fa, la, do, fa menor. Hace re bemol, que es la sexta menor. Do, re, bemol, do y sol bemol. Y después vuelve lo mismo. ¿Sí? Y después al final vuelve con lo mismo. Cuidado con esa frase, ¿eh?
Y la frase de esta, moño. Y ahí termina el tema, en fa menor, ¿sí? Bueno amigos, a mí esto me gusta mucho, este tipo de temas. Esto hay que practicarlo lento, con tranquilidad. Verlo de la digitación, yo les sugiero mi digitación, pero si les gusta otra digitación, pueden usarla tranquilamente, con mi bendición, mientras les suene bien. Es un trabajo, es un desafío para la mano derecha y la mano izquierda, porque este tipo de temas requiere mucho coordinación, porque va a toda hostia y que tratemos de que suene lo más limpio posible. Entonces lo bueno es ir cogiendo las frases de a poco, por partes, sabiendo en qué parte del compás estoy, para cuando lo una suene algo coherente, ¿no? Que no se desfase sobre la métrica de la canción. Y de a poco, ¿sí? Primero cogemos esta parte del arpegio y después lo uno. Ahí me sonó la tercera al aire, ¿ves? Esto para tocarlo. Acuérdense que esto está todo en la misma cejilla del traste 8. Y después viene lo otro. No. Es jodido tocar esto, ¿eh? ¿Sí? Esto es para practicarlo de a poco y después empezar a subirle la velocidad, ¿vale? Este es un tema de jam y bueno, si te animas a tocarlo con el trompeta o con el saxo, que es un clásico de los caños, esto para la jam de jazz, ahí lo tienes. Pero tú sabes por dónde va el tema. Si de un momento te pierdes, puedes retomar la melodía y tocarla. Amigos, les deseo una hermosa semana. Muchas gracias por vuestro apoyo. Ya pasamos los 4000 suscriptores. Aprovecho para decirles que al que le guste el vídeo, que lo comparta. No se olviden de darle al like, como dice todo el mundo en YouTube. Y bueno, y nada, y seguimos con las clases online. Para los que me preguntan mucho por el mail. Y les mando un abrazo inmenso aquí desde la Deep Spain. Y denle al bebop.